Hola, buenas tardes profesores y compañeros. Bienvenido de nuevo a mi canal y hoy vamos a hablar sobre la argumentación de Tolmin, la estructura y los fundamentos epistemológicos y aplicación de práctica. Tolmin, un matemático y filosófico de la ciencia, desarrolló un influyente modelo de argumentación presentando inicialmente en su obra seminal The Use of Argument, 1958. Este modelo surgió como una respuesta directa a las limitaciones de la lógica silogística formal o la lógica analítica para describir y evaluar el razonamiento que ocurre en la práctica diaria y la mayoría de las disciplinas humanas. La tesis central de Tolmin postula que la argumentación debe ser vista como un proceso contextual y pragmático, cuyo éxito se mide por su validez y relevancia más que por su validez formal universal. El modelo representa una declaración epistemológica fundamental, ya que el conocimiento en campos como el derecho, la ética o la investigación científica rara vez opera bajo la certeza absoluta de las premisas universales. Por esta razón, Tolmin distingue entre dos tipos de argumentos: los analíticos y los substanciales. En los argumentos analíticos, usados por matemáticas y científicos basados en tesis preexistentes, la conclusión no trasciende el contenido de las premisas, resaltando a menudo en una tautología. En contraste, los argumentos substanciales o prácticos infieren a partir de los datos de contexto, y la conclusión amplía la información contenida en las premisas. La mayor parte de los argumentos que se efectúan en la práctica son de naturaleza sustancial. Esta distinción es crucial para la utilidad del modelo. Si el razonamiento práctico es predominante, el criterio de evaluación debe cambiar. El razonamiento sustancial no se somete a los criterios binarios de corrección o validez, sino que se mide en función de su relevancia o irrelevancia, fortaleza o debilidad. Al enfocarse en argumentos sustanciales, Tolmin proporcionó un marco operativo ideal para la retórica persuasiva, la investigación educativa y los análisis jurídicos, donde la solidez contextual y la probabilidad son los parámetros claves de la persuasión. El modelo de Tolmin condensa los componentes esenciales de un argumento bien construido, trascendiendo el orden puramente lógico para incorporar aspectos sociales y pragmáticos del discurso. La estructura refleja una dinámica dialéctica donde un proponente plantea una pretensión ante un oponente. Para establecer la fuerza de la pretensión se requieren 6 elementos interconectadores. El propósito fundamental de esta estructura es hacer explícita la inferencia o el salto que se da desde la información inicial hasta la conclusión deseada. La articulación de estos 6 elementos asegura que el argumento sea transparente, defendible y a sus propias limitaciones. La siguiente tabla que te voy a dejar acá en la pantalla presenta la definición funcional de los 6 componentes, sirviendo como un concepto conciso de modelo. Tenemos acá la tabla de componentes, que es el modelo de Tolmin. Le están viendo acá. Miren, que tenemos a la aserción, tenemos al término original, función de argumento y pregunta clave que responde. En la aserción es conclusión o tesis. En términos original es claim, aserción, y en función de argumento el punto principal que se basa establecer o la pretensión a defender. En pregunta clave que responda qué estoy tratando de demostrar. Y ahí también tenemos evidencia, garantía, respaldo, calificador. En término original tenemos data, grounds, warrant, backing, welfare. En función de los argumentos tenemos hasta los hechos, que es de evidencia. Tenemos hechos, datos,
información empírica que sirven de base. En función de argumento y en garantía tenemos la regla, principio o inferencia que justifica paso de la evidencia a la aserción. En el respaldo de la función del argumento, el cimiento teórico, legal o experimental que soporta la validez de la garantía. Entonces, la asesoría de la conclusión a lo que se aspira a llegar a la tesis que se define es el punto de partida de la llegada del argumento. Las pretensiones pueden ser de naturaleza muy variada, abarcando desde juicios o valor de interpretaciones hasta conclusiones fácticas, propuestas de acción. Medieval, medida provisional para la compañía es invertir este dinero en bonos municipales a corto plazo. Algunas aserciones son tipo de definitorio, cuyo propósito es decir algo respondiendo a preguntas como ¿qué es? ¿Cómo debería organizarse? Ejemplos de aserciones definitorias incluyen todo texto es argumentativo o la pena de muerte es otro crimen. La aserción define al campo o al alcance del debate subsiguiente. También tenemos la evidencia, también como conocida como datos o fundamentos, constituye la base fáctica o empírica del argumento. Son los hechos, la información y la observación, las observaciones que se presentan para respaldar la aserción. Sin evidencia suficiente y revelante, el argumento carece de cimiento. Por ejemplo, en el contexto médico, la observación de que el niño tiene fiebre funciona como un dato de evidencia, ¿no es así? En garantía, la garantía es el componente que distingue el modelo de Tolmin de la lógica tradicional. Su función primordial es actuar como un puente inferencial, autorizando el paso de la evidencia de la aserción. La garantía obliga al receptor a reconocer la razón por la cual una conclusión se deriva de un dato específico en esencia. La conexión es una regla mental o una ley que permite la transición lógica implicando una rápida conexión. La garantía se expresa típicamente mediante una regla, principio o estatus. Por ejemplo,